Bienvenido al taller que Acción Familiar imparte para CESAL La Quinta Cocina, dentro del programa de Habilidades Sociales. Hoy vamos a hablar de autorregulación emocional. Para ello, lo primero que tenemos que saber es qué son las emociones. Nosotros hemos cogido el modelo de 5 emociones básicas: tristeza, alegría, asco, miedo y rabia. Pero en concreto, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones espontáneas ante algo que nos ocurre. No son voluntarias, no son ni buenas ni malas. Y todas tienen una función adaptativa. Se vuelven desadaptadas cuando son desproporcionadas ante la situación que vivimos. Son diferentes a los sentimientos, ya que los sentimientos son más elaborados y requieren un estado psicológico más complejo. Sin embargo, se dice a veces que emociones y sentimientos van de la mano, porque las emociones se desarrollan en familias de sentimientos. Por ejemplo, la alegría conlleva sentimientos de entusiasmo, diversión, placer, o el miedo, sentimientos de temor, horror o pánico. También hay que tener en cuenta que junto con las emociones y los sentimientos existen las sensaciones, que son cambios corporales que se producen tras una emoción. Por ejemplo, la sensación de mariposas en el estómago cuando estoy enamorado, o la sensación de ponérseme los pelos de punta ante una situación de miedo. Por eso las sensaciones también nos informan de las emociones. ¿Qué función tienen? En concreto, responden a necesidades personales. Hemos cogido el modelo de Maslow, donde las necesidades personales van de las más básicas y necesidades de déficit hasta las necesidades de crecimiento. Por ello, experimentamos diferentes emociones si tenemos cubiertas o no nuestras necesidades. Así, ante una necesidad de afecto no cubierta, podemos sentir tristeza, o a una necesidad de belleza al haber escrito una canción o hecho un plato de cocina, podemos sentir una gran alegría. Esto queda todo regulado por nuestro cerebro. En concreto, la amígdala nos avisa de las situaciones y del peligro que conllevan. Y esto se procesa en el neocórtex, en concreto en la corteza prefrontal. Es decir, que ante una situación de estrés, nosotros podemos tener 3 formas de reaccionar. Por un lado, atacando. Por otro lado, evitando la situación y huyendo de ella. Y por otro lado, bloqueándonos. Así funciona nuestro cerebro. Y por eso es importante conocer qué podemos hacer ante las emociones que podemos o no podemos controlar. Por ejemplo, nos encontramos con una situación en la que el jefe de cocina me riñe. Es algo que yo no deseo y no espero. Y puedo tener un sentimiento profundo de frustración, porque me recuerda a gritos que he recibido antes. En el fondo, la emoción puede ser miedo. Y puedo tener sensaciones físicas de temblor de voz o de manos. Y a lo mejor mi reacción automática ante esa emoción es quitarme el delantal y marcharme. Ahora te pregunto, ¿y a ti qué te frustra? ¿Cómo reaccionas ante ello? Y si no reaccionas de una manera adecuada, ¿podrías aprender a dar una respuesta diferente? Cuando pensamientos, emociones y conductas van equilibradamente unidos, podemos decir que hemos conseguido la autorregulación emocional. ¿Qué no es autorregulación emocional? No es negar las emociones, ni tampoco dejarme llevar por ellas, sino aprender a canalizar lo que siento en una dirección adecuada, por mi propio bien y por el bien de los demás. Y esto requiere un aprendizaje. De manera adaptativa, los seres humanos, a través de la escritura creativa, el diario, la expresión de sentimientos, el dibujo o la música, componiendo o escuchando música, podemos aprender a canalizar nuestras emociones y también a través del ejercicio físico. Pero a veces necesitamos pedir ayuda, donde puedan enseñarnos a cómo aprender a autorregularnos. Esto es todo un proceso. Por ejemplo, ante la situación en la que mi jefe de cocina me riñe, yo puedo sentir una emoción muy intensa y puedo tener una reacción sin pensar, quitarme el delantal e irme inmediatamente de la cocina. Pero si aprendo autorregulación emocional, la próxima vez que me suceda esto, una vez que me haya entrenado, me preguntaré, ¿cómo se llama lo que estoy sintiendo en este momento? Quizás sea rabia, quizás sea tristeza, y a lo mejor me puedo seguir preguntando qué necesidad ha puesto en peligro, quizá mi necesidad de autoestima, y qué puedo hacer
para tener una respuesta más adaptativa y reflexiva? A lo mejor le puedo comentar a mi jefe que le agradecería que por favor me tratara de otra manera. Y si soy capaz de hacerlo adaptativamente, seguramente me sentiré de otra manera. Y sería conveniente que me pregunte cómo me siento ahora. Y probablemente esa sensación y esa emoción y ese sentimiento haya podido cambiar. Y así, en próximas situaciones que se le parezcan, tendré emociones nuevas. A veces necesitamos estrategias concretas, como la técnica del semáforo o la técnica del tiempo fuera o la de solución de problemas, que os explicaremos más adelante. Mientras, aquí nos tenéis. Podéis encontrarnos en nuestra página web, donde descargaros un montón de materiales, incluso poder hacer nuestros cursos del aula virtual, o escribirnos a nuestro correo electrónico para concertar una cita por videollamada o de manera telefónica. Gracias por confiar en Acción Familiar.